Actualmente estamos ante la mayor variedad de iPhones que podemos elegir, al menos en la Apple Store, y de eso precisamente os quería hablar porque en este vídeo me voy a centrar a los dispositivos que actualmente se venden en la Apple Store, ¿vale? Hay algunos que lógicamente ya no se venden, por ejemplo, iPhone 10, iPhone XS, iPhone 11 Pro, que bueno, también lo vamos a tocar de refilón, pero simplemente estos dispositivos igual los toco aparte en otros vídeos diciendo si realmente valen la pena por separado, pero hoy nos vamos a centrar en los dispositivos que se venden en la Apple Store, que son desde el iPhone SE 2020 pasando por el 10R, el 11 y también los 12. ¿Cuál deberíamos comprar en caso de que vengamos de uno antiguo o directamente desde que queremos comprar un iPhone nuevo? Y vamos a empezar hablando lógicamente de las relaciones calidad-precio y empezamos por el SE 2020, porque este es un dispositivo que, como sabéis, tiene un diseño pues antiguo, un diseño basado en el iPhone 8 y que es, bueno, pues un dispositivo para no usar mucho, parte desde los $399 y me refiero a no usar mucho porque lógicamente está destinado a un uso mínimo de redes sociales, de hablar por WhatsApp, de llamadas, porque la verdad que la batería es uno de sus puntos débiles. Estamos hablando de que tiene más o menos la misma batería que el iPhone 8 y por tanto, bueno, pues es cierto que llega aproximadamente a las 13 horas de reproducción de vídeo, pero eso sí, tiene otras cualidades, otros puntos fuertes que puede que compensen su compra. Por ejemplo, el chip A13, que realmente es muy potente y que le va a permitir realizar todas las tareas en este formato compacto necesarias para el día a día. Además, estamos hablando de 4,7 pulgadas y ese Touch ID que hay mucha gente que le sigue gustando y creo que es un dispositivo bastante continuista, pero que a mucha gente le gusta este diseño un poquito más compacto y puede valer la pena. En cuanto a cámara, la verdad que tiene una cámara pues bastante decente, prácticamente es la misma cámara que el 10R, hay en algunos detalles que es mejor, por ejemplo en el HDR, pero que en otras es peor, ¿vale? Por ejemplo, la grabación de vídeo con la cámara delantera. Son realmente detalles y tiene otras cosas, por ejemplo, la carga rápida que, bueno, pues está habilitada, que son realmente buenas, ¿vale? También la resistencia al agua y al polvo, y creo que este dispositivo solo lo recomendaría a aquellas personas que vienen de un iPhone 6, 6S o 7, que realmente están contentas con la batería que les daban estos dispositivos y que, por tanto, no les importa arriesgar un poquito de batería a cambio de tener un diseño compacto. El principal problema del iPhone SE 2020 es que actualmente por $100 más tenemos el iPhone XR. Estamos hablando de un salto hacia adelante respecto a este iPhone SE 2020, porque para empezar tiene un tamaño de pantalla de 6,1 pulgadas y una mejora en pantalla. Pasamos de una pantalla Retina HD a una Liquid Retina. No hay mucha diferencia, pero realmente sí se nota en el día a día por el tamaño del dispositivo. En cuanto a dimensiones, es más alto, más grueso, más ancho. Bueno, pues tenemos que pesa más, pero realmente tenemos un dispositivo pues para ver más contenido y verlo de una manera mucho más cómoda. También cambia lógicamente el desbloqueo del dispositivo, tenemos un Face ID y además, bueno, pues pequeñitas mejoras en cámara. No hay muchas, si es cierto. Podremos seguir grabando en 4K. Tiene un peor HDR que el SE 2020, pero tiene rango dinámico extendido para vídeo con la cámara frontal, que es algo bastante importante. Es cierto que en cuanto al procesador tenemos un A12, un pasito atrás, pero realmente en el día a día, en las tareas del día a día, no creo que lo vayamos a notar prácticamente nada. Y creo que por lo que realmente compensa este iPhone XR respecto al SE es que la batería es mucho mejor, ¿vale? Estamos hablando de 3 horas más de reproducción de vídeo y que podrían ser tranquilamente 3 horas más reales de duración o de autonomía de batería. También tiene carga rápida, resistencia al polvo y al agua y por tanto yo creo que esto es algo fundamental que vamos a tener que tener en cuenta, ¿vale? Lógicamente también
tiene una gama de colores más extendida, que podría ser un añadido, pero realmente donde nos tenemos que enfocar en este caso es en la batería y en el tamaño de pantalla. Y ojo, porque el principal rival del 10R no es el SE, sino es el 11, porque precisamente es una actualización del 10R, pero una actualización que cambia bastante en algunos aspectos. Misma pantalla idéntica, mismas dimensiones idénticas, eso sí, una cámara más, la ultra gran angular, pero también hay mejoras en otros aspectos de la cámara. Por ejemplo, que se añade el modo noche, que es algo que yo pensaba que no iba a usar y realmente sí se usa bastante. También tenemos el Deep Fusion, que nos permite pues dar mucha mayor nitidez a las fotos gracias al procesamiento de las fotos. Mejor HDR, al final este alto rango dinámico sigue siendo mejor, y por tanto también grabación de 4K con la cámara delantera, que es un aspecto muy importante, y lógicamente mejora el chip A13, que respecto a la 12 sí que hay bastantes diferencias, pero ya os digo que en el día a día esto no creo que lo notemos. Lo que también mejora es en la batería, y es que se añade 1 hora más de reproducción de vídeo y por tanto 1 hora más en la vida real, yo creo, para todas las personas que lo utilicen con total normalidad. Es que, como vemos, del 10R al 11 cambia principalmente la cámara, pero son cambios que yo realmente veo que podemos usar en el día a día y que por $100 más realmente yo sí lo pagaría. Eso sí, no todos somos iguales y por tanto tienes que pensar tú y asimilarlo si realmente te va a valer la pena, porque el siguiente dispositivo ya es el 11 Pro. Aquí, bueno, pues estamos hablando de un dispositivo que Apple ya no vende en las Apple Store oficiales y que probablemente no te salga por $100 más, sino que estamos hablando de que puedes pagar hasta $300 más, y creo que esta es el principal obstáculo que yo le daría al 11 Pro, y es que sí que hay mejoras en pantalla, sí que hay mejoras en cámara con esa adición del telefoto y bueno, pues muchas otras cosas, como por ejemplo más batería. Eso sí, no tiene ni 5G, ni MagSafe, ni tampoco vídeo HDR, que por el mismo precio prácticamente tendríamos el 12, y aquí es donde está el punto clave, y es que he hecho un vídeo que os voy a dejar por aquí, a ver si me acuerda, de el 11 versus el 12, y aquí es realmente lo difícil, porque estamos hablando de que entre el 11 y el 12 tenemos una diferencia de aproximadamente $200, y sí que es la decisión un poquito más difícil, porque realmente si queremos un 12 mini, creo que la decisión está clara. Eres una persona que realmente quiere un dispositivo pequeño, compacto, pero con todas las novedades del 2020. Si vienes de un iPhone anterior que es pequeño y estás contento, el iPhone 12 mini 5,4 pulgadas, vas a seguir estando contento. Por tanto, creo que es un dispositivo en donde no hay discusión. Donde sí hay discusión sería en el 12, porque realmente del 11 al 12 hay diferencias que son relevantes, por ejemplo la pantalla, donde sí se nota realmente, o por ejemplo en algunos aspectos de la cámara como el vídeo, la nueva grabación de vídeo en HDR, 4K Dolby Vision 30 FPS, es un añadido en cuanto a vídeo que realmente sí hay diferencia, pero debes valorar si ese 5G, esas mejoras en vídeo y en pantalla valen la pena por esos $230 más. Yo creo que para la mayoría de personas no vale la pena, pero realmente si ya tienes ahorrado el dinero para el iPhone 12, te encanta el diseño y los nuevos colores, yo iría de cabeza porque tienes un dispositivo para 4 años sin ningún tipo de preocupación, lógicamente cuidando el dispositivo. Y después hay las personas que se plantean el 12 Pro, y yo solo lo recomendaría a ese 5% de personas que quieren un plus en la cámara, ¿vale? Estamos hablando de personas que realmente le dan un uso muy intensivo a la grabación de vídeo a la cámara, van a tener funciones como el Pro RAW o también ese HDR 4K Dolby Vision a 60 FPS para gente que realmente edita con vídeo, así como el telefoto y también el LiDAR para retratos en modo noche, mejorar el enfoque automático cuando hay poca luz, simplemente que trabaje con
con elementos o modelos 3D y sea desarrollador en este campo y realmente lo necesite. Por eso el 12 Pro es para personas que sepan lo que están haciendo, que sepan lo que están utilizando y le van a sacar todo ese rendimiento, todo ese jugo a la nueva cámara y a las nuevas funciones que trae este iPhone 12 Pro, ya que la diferencia de precio sí que es sustancial. Es algo que debéis decidir vosotros, pero yo simplemente os estoy orientando un poquito con las funciones y las cosas que cambian entre cada dispositivo. Así que espero que te haya ayudado este vídeo, que te haya dejado un poquito las cosas más claras, porque es realmente una decisión que no es nada fácil. Son dispositivos que te van a durar mucho tiempo, pero ahí está la clave. En esta vida no hay nada fácil y que realmente valga la pena. Así que espero que te haya gustado. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!